Es la hora de 8:30 de la tarde del 4 de julio de 1969, en un barrio tranquilo en Vallejo, California. Una joven pareja se encuentra estacionada en un Chevrolet verde de 1964 en un lugar apartado cerca de la avenida Spruce. De repente, un disparo estalla, rompiendo la noche pacífica. El sonido de una bala atravesando el aire es seguido por los gritos aterrados de la pareja. Sus desesperados gritos de ayuda solo sirven para aumentar el sentido de miedo que está a punto de desplegarse. La escena es una de total caos como el sonido de disparos resuena en el aire nocturno. El pánico se apodera de la joven pareja mientras se desesperan por escapar del asesino, desesperadamente tratando de huir de la lluvia de balas. El olor a pólvora llena el aire, y el olor ácido del miedo permanece, recordándonos el horror que está a punto de desplegarse. Los gritos de la pareja se cortan cuando el sonido de sus neumáticos chirpiendo y aplastándose contra el pavimento llena el aire. La oscuridad de la noche está iluminada solo por la débil luz de una farola a distancia. El joven, David Faraday, es herido en la cabeza, su vida escapando en un instante. Su novia, Betty Lou Jensen, también es alcanzada, su cuerpo lleno de balas mientras trata de huir. El asesino, aún desconocido, es visto huyendo del escenario en un coche blanco, dejando atrás una estela de destrucción y desesperanza. El coche de la pareja, ahora un desastre, se encuentra abandonado, un testimonio del sentidolés violencia que se ha desatado. La escena está grabada para siempre en la memoria de aquellos que la presenciaron. Los testigos informan haber escuchado el sonido de un coche chirpiendo y huyendo en la noche, dejando atrás una nube de polvo y escombros. Un testigo afirma haber visto un coche blanco huyendo del escenario, pero cuando se le pregunta para describir la matrícula, no puede recordar. El único sonido que queda es el débil zumbido de los grillos a distancia, un contraste agudo con el caos que acaba de desplegarse. El aire está denso con el olor a pólvora y miedo, un recordatorio aterrador del sentidolés violencia que se ha cometido. La escena es una de total destrucción, un testimonio del mal que se ha desatado. Antes de seguir adelante, haga clic en suscribir y la campana, publicamos nuevos casos todos los días. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los casos de asesino en serie más infames en la historia de Estados Unidos. Prepárense para un viaje emocionante mientras exploramos la mente de un monstruo que dejó atrás una estela de sangre y terror. Desde las calles oscuras de Vallejo hasta las colinas onduladas del área de la bahía, iremos llevándolos en un viaje a través de la cacería de terror del asesino del Zodíaco. Voy a llevarlos de vuelta al principio de esta historia. Las víctimas conocidas del asesino del Zodíaco fueron David Faraday y Betty Lou Jensen, dos adolescentes inocentes que estaban en una cita cuando fueron atacados por el asesino. Como exploraremos en esta serie, sus asesinatos fueron solo el comienzo de una larga y sangrienta campaña de terror liderada por un asesino en serie que se haría famoso por sus cartas criptográficas y códigos. Únanse a mí mientras exploramos la mente de un monstruo, y exploremos los eventos que llevaron a uno de los casos de asesino en serie más notorios en la historia. Mientras exploramos la historia del asesino del Zodíaco, vamos a descubrir una persona compleja y perturbada que estaba impulsada por un deseo de poder y control. Desde su vida temprana como un adolescente perturbado hasta sus años posteriores como un asesino calculador y cruel, vamos a examinar los eventos que moldearon la mente de un monstruo. Vamos a hablar con expertos e investigadores que trabajaron en el caso, así como aquellos que afirman tener conocimiento de la verdadera identidad del asesino. Y vamos a explorar los códigos y cartas que el asesino dejó atrás, que siguen siendo un enigma y fascinando a la gente hasta hoy en día. El caso del asesino en serie conocido como el cazador del Zodíaco gira en torno a una figura central, un hombre cuya identidad sigue siendo un misterio hasta la fecha, pero cuyas acciones y comportamientos fueron bien documentados por la policía y los medios de comunicación de la época. Su edad, estimada en su media o finales de los 20, lo convirtió en un joven adulto con una vida llena de promesas y posibilidades. Vivía en Vallejo, una pequeña ciudad en el norte de California, donde parecía ser un ciudadano modelo. Trabajaba como electricista, un trabajo que requería trabajo manual y un nivel básico de conocimientos técnicos. Su vida parecía ser una de rutina ordinaria, sin signos visibles de la oscuridad que se escondía debajo de la superficie. Más allá del nivel superficial, sin embargo,
Su vida diaria era una de desesperación silenciosa y soledad. Su trabajo requería que trabajara largas horas, a menudo en aislamiento, y parecía tener pocas relaciones cercanas. Su personalidad era una mezcla compleja de encanto y agresividad, lo que hacía que los demás tuvieran dificultades para acercarse a él. Era un maestro de la manipulación, capaz de hacer que la gente creyera lo que él quería que creyeran. A pesar de su exterior áspero, era un mentiroso hábil, capaz de tejer historias intrincadas que engañaban incluso a las personas más escépticas. Una de las razones por las que pudo evadir la detención durante tanto tiempo fue que tenía una calidad relatable y agradable. Era un hombre de familia, con una esposa y niños que lo adoraban, y se presentaba como un esposo y padre devoto. También era un patriota, a menudo expresando su amor por los Estados Unidos en sus cartas y mensajes criptográficos. Era un producto de su tiempo, un hombre que encarnaba el espíritu rebelde y libre de los 60. Su persona de todo el mundo lo hacía fácil para que se integrara, para que se hiciera invisible en una multitud. A pesar de su vida aparentemente ordinaria, el cazador del zodiaco no estaba sin sus relaciones, aunque eran pocas y escasas. Confía en una persona por encima de todas las demás, una mujer llamada Darlene Ferrin, que más tarde se convertiría en un jugador clave en la investigación. También se mantuvo en contacto con varios conocidos, incluido un electricista y un amigo de la infancia. Pero a medida que su oscuridad se profundizaba, comenzó a empujar lejos a las personas que estaban más cerca de él. Y entonces, el impensable sucedió. Los meses que precedieron al primer asesinato estuvieron marcados por una creciente sensación de desesperación y desesperanza, como si estuviera construyendo algo, ¿pero qué? A medida que el cazador del zodiaco comenzó a acechar a sus víctimas, las primeras señales de su verdadera naturaleza comenzaron a surgir. Había rumores de un asesino en serie local, un rumor susurrado que rápidamente fue desestimado por las autoridades. Pero la verdad era que el cazador del zodiaco ya había cometido su primer asesinato, y estaba apenas empezando. ¿Cuál era su motivación? ¿Estaba impulsado por un deseo de notoriedad, o algo mucho más siniestro? La policía se sintió perpleja por los mensajes criptográficos que siguieron a cada asesinato, mensajes que parecían ser de un maestro con un sentido de humor retorcido. A medida que la policía se esforzaba por mantener el ritmo con los ataques cada vez más descarados del cazador del zodiaco, se vieron obstaculizados por su propia incompetencia y falta de recursos. Tuvieron que confiar en aficionados y detectives armado de butaca, que a menudo estaban más interesados en sensacionalizar el caso que en encontrar justicia. Mientras tanto, el cazador del zodiaco continuó burlándolos, enviando su famoso cifrado 408, que sigue siendo uno de los acertijos más famosos sin resolver en la historia del crimen real. Pero a medida que la policía luchaba por descifrar el código, comenzaron a darse cuenta de que el cazador del zodiaco era más que un criptógrafo hábil, era un asesino calculado, con un plan que no era en absoluto aleatorio. El caso del cazador del zodiaco sigue fascinando y horrorizándonos hasta la fecha, un recordatorio sombrío de la oscuridad que se esconde en cada corazón humano. Pero a medida que nos sumergimos en la evidencia, comenzamos a descubrir una compleja red de engaño y manipulación, un plan siniestro diseñado para engañar y desorientar incluso a los investigadores más experimentados. Y en el centro de todo está la figura enigmática del cazador del zodiaco, un maestro de la disfraz y la manipulación, que sigue siendo un misterio que se niega a ser resuelto. Pero a medida que juntamos las piezas del rompecabezas, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué fue el último golpe que lo lanzó, y por qué dejó atrás una senda de migas? Era una noche fría, el 20 de diciembre de 1968, en Vallejo, California. La temperatura había caído a un mínimo de 48 grados, con una espesa niebla que se deslizaba desde la bahía. Los residentes del barrio tranquilo en Blue Rock Springs Drive estaban acurrucados en sus hogares, sin saber que pronto se desencadenaría un horror. Las calles estaban iluminadas débilmente, con árboles altos que proyectaban largas sombras sobre las aceras. El único sonido era el lejano zumbido de una autopista en la distancia. En los meses que precedieron al crimen, una serie de cartas extrañas y mensajes criptográficos habían sido enviados al Vallejo Times Herald, burlándose a la policía con la identidad del asesino. El escritor, más tarde conocido como el asesino del zodiaco,
Afirmaba haber cometido múltiples asesinatos y prometía seguir matando a menos que sus demandas fueran atendidas. A pesar de los esfuerzos frenéticos de la policía, el asesino permaneció en libertad, siempre un paso por delante de la ley. Los residentes de Vallejo estaban en vilo, viviendo en miedo del desconocido. El departamento de policía estaba bajo presión para atrapar al asesino antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche fatídica, una joven pareja, David Faraday y Betty Lou Jensen, estacionaron su coche en un lugar apartado cerca de la intersección de Lake Herman Road. Estaban en una cita, disfrutando de una noche romántica en el aire crudo de invierno. Mientras se sentaban en el coche, el asesino emergió de las sombras, armado con un pistola y un sentido de propósito distorsionado. El sonido de los disparos ecoó por la noche, golpeando a Faraday y Jensen. En cuestión de segundos, la joven pareja yacía moribunda en el asiento trasero de su coche. El asesino luego caminó tranquilamente hacia su propio coche, dejando atrás un rastro de sangre y terror. El detalle más impactante del crimen es el hecho de que el asesino dejó un mensaje de llamada. Un mensaje criptográfico garabateado en el lado del coche: ahora están a salvo. Es una declaración escalofriante que parece sugerir que el asesino sentía algún tipo de sentido de propiedad distorsionado sobre las víctimas. La frase se convertirá en un sello distintivo del modus operandi del asesino del Zodíaco, un signo que inspirará miedo en los corazones de la policía y el público en general. La primera persona que descubrió el crimen fue un conductor que se encontró con la escena mientras viajaba por la autopista. Estaba horrorizado al ver a la joven pareja yaciendo en el asiento trasero, sus cuerpos llenos de balas. Llamó rápidamente a la policía, que llegó al lugar poco después. ¿Comentario? ¿Crees que realmente sucedió esto? El asesino sentía un sentido de propiedad distorsionado sobre las víctimas. ¿O era solo un juego enfermizo para él? La policía respondió inicialmente a los crímenes del asesino Zodiac en julio de 1969 con una fuerza de tareas interagencial, la Fuerza de Tareas del Área de la Bahía de San Francisco, que estaba compuesta por agencias de aplicación de la ley de 3 condados diferentes, y pensaron inicialmente que el asesino estaba dirigido hacia la comunidad afroamericana, basándose en las primeras víctimas. Sin embargo, después del asesinato infame de Paul Stine, se dieron cuenta de que las víctimas del asesino Zodiac eran principalmente blancas, y que él estaba atacando a personas al azar en el norte de California. La policía lanzó una gran caza y entrevistó a numerosos sospechosos, pero ninguno de ellos parecía ser una buena opción para el crimen. También intentaron utilizar la psicología para perfil del asesino, pero sus esfuerzos no fueron tan efectivos. La policía estaba bajo presión del público para atrapar al asesino, y los medios estaban bombardeándolos con preguntas. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue las cartas criptográficas, postales y llamadas del asesino Zodiac. La pieza de evidencia más crucial fue un cifrado del asesino Zodiac, que se incluyó en una carta enviada al San Francisco Chronicle en 1969. El cifrado, que era un mensaje codificado en una serie de números y símbolos, parecía imposible de descifrar, y fue este mensaje criptográfico lo que cautivó a la nación. La policía pensó que el cifrado podría eventualmente llevarlos al asesino, pero les tomó a los expertos meses incluso descifrar el código, y cuando lo hicieron, el mensaje no era lo que esperaban. El cifrado era una mezcla de códigos y cabras rojas, llevando a la policía en una persecución de ganso loco. Los principales sospechosos en el caso incluyeron a Arthur Leigh Allen, un convicto de abuso infantil, y Richard Gaikowski, un reportero en el San Francisco Chronicle. Ambos hombres habían sido investigados por la policía y habían sido considerados como posibles sospechosos, pero ninguno de ellos parecía ser una buena opción para el crimen. Otro sospechoso fue Ross Sullivan, un joven que tenía una historia de enfermedad mental, pero eventualmente se despejó de cualquier culpa. La policía también investigó a varios otros sospechosos, pero ninguno de ellos parecía tener un alibi sólido o una motivación para los crímenes. La investigación era un juego de gato y ratón entre la policía y el asesino Zodiac. La cabra roja que perdió meses de investigación fue la supuesta afirmación